Buenos días, hermanos, gracia y paz a todos. Vamos a orar nuevamente y vamos a compartir hoy de nuestra serie del libro de Apocalipsis al mensaje de la quinta iglesia que hemos estado estudiando, y en este caso es Sardis, pero vamos a orar. Nuevamente, Señor, en tu presencia te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas en este día, Señor, que nos permitas estar atentos y disfrutar del contenido de tu palabra, Señor, de la revelación que nos has dejado, para sí mismo, Señor, que entre a nuestro corazón y nos lleve a vivir vidas que te agraden. Así, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las noticias más difíciles de escuchar, tal vez, es cuando en el médico o en el hospital nos dicen que nuestro familiar está muerto en vida. ¿Han escuchado esa expresión? Cuando se usa esa expresión, normalmente se está haciendo referencia a alguien que está en un estado de coma o que está en un estado vegetativo, y coloquialmente se utiliza esa expresión para describir cómo está esa persona o ese ser querido que está en esa condición en donde no está siendo consciente, no está sintiendo, pero está vivo y aún su corazón palpita, aún tiene signos vitales, pero muchas veces ahí llega una decisión difícil de tener que dejarlo conectado a unas máquinas que le ayudan a respirar, o desconectarlo y que simplemente deje de vivir. Cuando Cristo examina esta iglesia llamada Sardis, o la iglesia en Sardis, ese es el estado en el que se encuentra esta iglesia. Es una iglesia que está en coma, es una iglesia que está a puertas de morir, es una iglesia que cree que está viva, y es interesante porque en su mente ella maquina y piensa que está haciendo bien, y a veces eso es lo que le pasa a las personas que, por ejemplo, narran y han salido del coma, que ellos soñaban, pensaban, imaginaban, no sabían la dimensión del tiempo y todo lo que había pasado mientras estaban en ese estado. Y así le pasaba a Sardis también, una iglesia que pensaba que estaba bien, pero realmente estaba totalmente incapacitada de hacer lo bueno. Y entonces en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, encontramos este mensaje en donde Cristo examina a una iglesia que conserva su nombre, que sigue teniendo una identidad externa, pero que ha perdido su vida espiritual, y la llama a despertar al arrepentimiento y a la perseverancia. Y el propósito del mensaje de esta carta en las Escrituras es confrontar la falsa apariencia de vida espiritual, es despertar al creyente del letargo religioso y motivarlo a buscar la plenitud del Espíritu y la pureza que produce la verdadera comunión con Cristo. Y ese es uno de los problemas que va a tener esta iglesia. Así que vamos a analizar qué es lo que nos dice, porque este mensaje es un mensaje grave a una iglesia que era bíblica, pero que empezó a descomponerse, y no se descompuso por la persecución, no se descompuso por la presión del mundo, ni de los gremios, ni de nada de esas cosas que han sufrido las anteriores iglesias, sino que se descompuso, por decirlo de una manera, por la apatía espiritual, por la indiferencia, por el aburrimiento y por el desinterés. Y así poco a poco fue muriendo esta iglesia. Así que el mensaje a la iglesia en Sardis es un mensaje breve. Si estuvieron conmigo en el mensaje a Tiatira, van a encontrar que ese mensaje se encontraba en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 29, 11 versículos. Pero el mensaje a Sardis es uno de los mensajes más cortos, es breve, pero es penetrante. Y a veces
así hay personas, ¿no? Así hay hermanos que le dicen las cosas a uno directamente y no se gastan tantas palabras para decir algo, sino van al punto, al grano, y de una vez lo confrontan con la situación que se debe resolver. Y parece ser que esa es la forma en la que el Señor Jesucristo le va a hablar a esta iglesia en particular. Es una iglesia que necesita un mensaje corto, pero penetrante, un mensaje que le va a llevar a entender que está en una condición de la que debe salir. Y a diferencia de otras cartas, hermanos, esta carta no contiene elogios prolongados, es decir, ustedes se encuentran en otras cartas donde el Señor, por ejemplo, en Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia y todas estas cosas que podemos llamar elogios de parte de Cristo. Pero si ustedes van a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No le dice nada más. No le dice que está haciendo las cosas bien, no le dice que está soportando ni teniendo paciencia, sino simplemente le dice: crees que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ahora, como les decía, esta iglesia no estaba sufriendo ataques externos. Esta iglesia tenía un enemigo, pero ese enemigo no estaba ni en la iglesia ni golpeando a la iglesia. Más bien, el enemigo estaba dentro, y pudiéramos llamar a ese enemigo la apatía espiritual. Ahora, ¿dónde estaba ubicada esta iglesia? La ciudad de Sardis era una ciudad también de Asia Menor, y era una ciudad ilustre. En algún momento fue capital de un reino llamado el reino de Lidia, y era célebre por su riqueza y su aparente invulnerabilidad, porque es que era una ciudad que se encontraba en un monte, y en ese monte la única manera de poder entrar a esa ciudad era por un camino estrecho, y ese camino estrecho, al ser vigilado, entonces era impenetrable, no se podía entrar por otra parte porque era muy difícil, era imposible en ese sentido, en la forma en que estaba construida. Entonces estaba construida como en una especie de colina escarpada, y para los de Sardis parecía inconquistable, pero resulta que en la historia Sardis cayó 2 veces. Una vez cayó ante Ciro y otra cayó ante Antíoco, y la razón por la cual cayó la ciudad y fue conquistada fue por la falta de vigilancia de sus guardianes, porque realmente la ciudad estaba fortalecida y era muy difícil de conquistar. Pero ellos se confiaron tanto y ellos creyeron que estaban tan inconquistables que durmieron, y entonces llegó por allí el enemigo y los conquistó, y les pasó 2 veces. No aprendieron la lección a la primera, 200 años después les pasa la segunda, y esta ciudad entonces es conquistada. La ciudad entonces se durmió en su confianza y el enemigo entró como ladrón en la noche. De ahí sale esa expresión. Entonces la expresión ladrón en la noche era muy conocida en ese tiempo para hablar de una entrada furtiva, de un juicio inminente o de una tragedia que iba a acontecer. Esta historia de la ciudad de Sardis es el espejo precisamente de lo que el Señor Jesús está trayendo a la memoria colectiva de la iglesia que habitaba en esta ciudad, porque la iglesia de Sardis no va a ser derrotada por la persecución, va a ser derrotada por su descuido. Ella mantenía una forma de cristianismo, pero había perdido su fuerza vital. Tenía estructura, tenía obras, tenía reputación, tenía nombre, pero no tenía vida. Era una iglesia con un pasado glorioso, pero un presente hueco. Estas iglesias de Asia Menor a las cuales el Señor Jesucristo les está escribiendo son iglesias que más o menos tienen una vida de 40 años. Y pensaba en nuestra iglesia, que tiene como más de 34 años también de haber sido establecida. Y lo que pasa en 40 años, hermanos, es que en 40 años surge una nueva generación de cristianos. Y los cristianos que surgieron en la iglesia de Sardis
fueron esos cristianos que desde pequeñitos estuvieron en la iglesia, que desde bien pequeñitos, por decirlo de una manera anacrónica, iban a la escuela dominical, estudiaron, crecieron en un hogar cristiano, conocen las doctrinas, conocen las enseñanzas, han estado años expuestos a la palabra del Señor y crecen de esa manera. Y esa es la generación que creció en la iglesia de Sardis. Pero crece de esa manera, tiene estructura, tiene reputación, tiene nombre, pero empieza a ver todo como una monotonía. Empieza a ver todo como unas obras que hay que hacer simplemente por la tradición y la cultura y la crianza, pero no porque realmente vea el valor como sus padres un día sí lo vieron, porque sus padres salieron de las tinieblas, sus padres salieron de iglesias que enseñaban falsa doctrina, sus padres vivieron en el mundo y fueron rescatados por el Señor, en cambio ellos no. Ellos al revés ven estas iglesias como iglesias que son tan monótonas y aburridas que hay que probar algo del mundo, tal vez el mundo de un estímulo diferente al que año tras año han recibido dentro de una iglesia local. Y eso es importante porque es en ese contexto en donde Cristo, el gran médico de las almas, se presenta para examinar, diagnosticar, corregir y restaurar a la iglesia en Sardis. Y esta carta es su voz diciendo: despierta antes que mueras. Así que vamos a considerar en tres grandes ideas principales lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a esta iglesia. Y quiero que veamos al Señor Jesucristo como un médico. Este médico está viendo el estado de esta iglesia y lo primero que va a hacer es darnos un diagnóstico, como normalmente hace un médico. Hace unas preguntas, evalúa, pero Cristo no tiene que hacer estas preguntas, sino que más bien el texto nos dice: yo conozco tus obras. Es decir, el gran médico de las almas conoce el corazón de los hermanos y de cada uno de los miembros y participantes de la iglesia en Sardis. Así que en primer lugar consideremos el diagnóstico del Señor. Y en resumidas cuentas, el diagnóstico del Señor es: tienen apariencia de vida, pero realmente están muertos. Ahora, ¿quién es el examinador soberano? ¿Quién es el médico? ¿Cómo se presenta en el texto? Miren conmigo el versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, y aquí está la identificación, la certificación, las credenciales de aquel médico que los va a examinar. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ahora, Cristo entonces se revela en esta carta de una manera particular que tiene que ver con el problema de Sardis. En cada carta, como he venido diciendo, la forma en la que el Señor Jesucristo se presenta tiene que ver con el problema que quiere solucionar en dicha iglesia particular. Y en este caso se presenta con 2 características: el que tiene los 7 espíritus de Dios, que significa que Él tiene plena autoridad espiritual. Los 7 espíritus simbolizan la plenitud del Espíritu Santo. Ustedes recordarán textos como Isaías, y vamos allí un momento, capítulo 11, versículo 2. Isaías 11, hablando del Mesías, veámoslo desde el verso 1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es una referencia al Señor Jesucristo que viene de la descendencia real. Verso 2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y si ustedes cuentan cuántas veces aparece espíritu, van a ver 7 veces. Ahora, no es que existan 7 espíritus santos, sino que el 7, como bien saben en Apocalipsis, está simbolizando algo, y el número 7, como las 7 iglesias simbolizan la plenitud de las iglesias, los 7 espíritus simbolizan la plenitud del Espíritu.
Es decir, en aquel que reposa la plenitud del Espíritu Santo es el que les va a hablar. El número 7 indica perfección, indica totalidad, indica suficiencia. Pero ¿por qué se presenta de esa manera Cristo a la iglesia de Sardis? Porque según el diagnóstico que vamos a ver, la iglesia de Sardis está muerta. ¿Pero muerta en qué sentido? Espiritualmente hablando. Y el único que les puede impartir vida espiritual es aquel que tiene la plenitud del Espíritu. Así que Cristo se está presentando como aquel que posee todo el poder para vivificar lo que está muerto. Es aquel que tiene las paletas para reanimar a la persona a la que se le ha detenido el corazón espiritual. Es aquel que tiene esa capacidad para revitalizar, para dar vida a aquel que está muerto. Sin embargo, en el caso de la iglesia de Sardis, está moribunda, está en estado de coma, está próxima a morir, y es lo que vamos a ver en el contexto particular. Ahora, como también es común, Apocalipsis capítulo 1, que es la presentación del Señor Jesucristo con todos sus grandes títulos, Cristo mismo va a tomar de esa presentación y va a traer partes a toda la carta de Apocalipsis. Ahora, si ustedes van, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 1, versículo número 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ya habíamos visto entonces que las estrellas representan a los pastores dentro de las iglesias locales. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, si vamos a Apocalipsis 3, verso 1, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, ya vimos qué es eso, pero después dice, y las 7 estrellas dice esto. Ahora, ¿qué significa que se presente de esta manera? Cristo sostiene a los pastores en su diestra, mostrando que la vida y de la dirección de la iglesia dependen enteramente de Él. Él está recordando algo que le está pasando a los pastores en esa iglesia, y es que los pastores de esa iglesia estaban llevando a las personas a ese espíritu de apatía, a ese espíritu de aburrimiento, a ese espíritu de negligencia y de decaimiento, y por eso Él se presenta de esta manera. Es decir, el llamado en la iglesia de Sardis es un llamado principalmente para los pastores. Aquel que tiene a los pastores en su diestra, o aquel que puede dar pastores a la iglesia en cuanto les sean pedidos por fe, es aquel que se está presentando delante de ellos. Ahora, esa presentación no es casual. Cristo se muestra como el único que puede infundir nueva vida a una iglesia moribunda, pero Cristo no se va a presentar entonces en esta ocasión como un juez, como lo hizo con Tiatira. No se va a presentar como un rey, como ya lo ha hecho, sino se va a presentar como el dador de vida, el que puede resucitar lo que ha caído en la muerte espiritual. Y ahí es donde este Cristo, este examinador soberano, nos va a dar un diagnóstico directo, no va a dar vueltas. No va a tratar de explicar más allá que una oración que encontramos ahí mismo en el versículo 1. Vamos a Apocalipsis 3:1, si no estamos allí. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, esa palabra nombre es muy interesante, se repite varias veces en esos 6 versículos. Parece ser que el énfasis de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta porción es acerca del nombre. Y es que el nombre, en el contexto bíblico, es sinónimo de reputación. Hoy día también lo es. Hoy día, por ejemplo, vemos pastores, youtubers, que no ponen el nombre de la iglesia de la que son parte, sino ponen su propio nombre, su marca personal. O en los vehículos vemos el nombre del vendedor estrella, ¿no? Entonces él pone su nombre allá, Jorge Cortés, allá, detrás del vehículo. Eso da a entender que hay una reputación basado en ese nombre. Y en este caso, Sardis tiene una reputación, tiene un nombre particular. Sin embargo, la iglesia gozaba de buena fama entre los hombres, pero no tenía la aprobación de Cristo. Es decir, la gente escuchaba de Sardis y decía, uy, es una buena iglesia, es una iglesia grande,
Es una iglesia que tiene una membresía organizada, tiene unos pastores establecidos y domingo a domingo se están reuniendo. Tienen fundaciones, tienen diáconos, tienen diferentes áreas del servicio. Es una iglesia de renombre, lleva más de 30, 40 años, es una iglesia que está sólida, pero Cristo cuando la examina la ve de otra manera. Y eso pasa a veces con nosotros también, ¿no? A veces nos vemos de muy buena salud, de muy buena apariencia y llegamos a un examen médico y después el doctor dice, tiene un tumor, tiene que tratarlo, o tiene un cáncer avanzado del cual no se había dado cuenta y empieza a decaer la salud desde ese momento. Pero eso es lo que le está pasando a esta iglesia y esa es la forma en la que el Señor los diagnostica. A los ojos del mundo era una iglesia viva, eficiente, influyente, organizada, pero a los ojos del Señor era un cuerpo sin pulso, no tenía vigor, no tenía espíritu. Sardis nos está ilustrando con esto el peligro de lo que se llama el cristianismo nominal. ¿Han escuchado de eso? Entonces, cuando hablamos de un cristiano nominal, de nombre, es aquel que dice, yo soy cristiano, yo amo a mi Señor, pero vive en fornicación y mentira, vive en adulterio, es un estafador, es un engañador, pero dice que ama a Cristo y que es cristiano. Ese es el peligro de ese cristianismo nominal. Mucho ruido de actividad, mucho nombre, mucho renombre, pero ausencia de vida espiritual. Y el problema es que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y Jesucristo es su cabeza y Él no va a dejar que su iglesia viva de esa manera. Sardis entonces ilustra este problema. Ahora, no es la primera vez que ocurre. En Isaías capítulo 29, versículo 13, el Señor ya había denunciado este mismo problema, por ejemplo, en Israel. Dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, quiero que veamos este texto. Vamos a Mateo capítulo 23. Porque Cristo cuando llegó a la tierra también denunció este problema. Mateo capítulo 23. Versículo 25. Dice Cristo en medio del público, un Cristo que nos enseñó la valentía, el denuedo, enfrente de todos les dijo a los grandes hombres, a los escribas y fariseos lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fuerte lo que dijo el Señor Jesús. Los comparó a sepulcros. Ahora piensen en los sepulcros actuales. Entonces, a veces los familiares van y limpian la lápida para que quede bien bonita, con un cepillito, le ponen florecitas. Pero ¿qué hay dentro del ataúd? Entonces hay un cuerpo totalmente descompuesto que se está transformando para ir cada vez más convirtiéndose en lo que el Señor estableció como la maldición del pecado, volver al polvo. Y eso es lo que Cristo está caracterizando en los fariseos y los escribas, gente hipócrita que por fuera se veían relucientes, amorosos y piadosos, pero por dentro estaban llenos de mentira, de injusticia y de maldad. Y creo, hermanos, que precisamente ese es el mensaje que tristemente y para vergüenza de nosotros como iglesia, una iglesia hermana como la iglesia que estaba en Sardis en el primer siglo, estaba viviendo. Otra vez, vamos a Apocalipsis 3, verso 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives
y estás muerto. Esa reputación, esa apariencia no le sirve de nada delante del ojo escudriñador del Señor, del médico que está diagnosticando el problema que tiene. Así que el problema de Sardis no era una herejía doctrinal. El problema de Sardis no eran los falsos maestros que estaban enseñando a adorar a falsos ídolos, no era la persecución, sino era el formalismo y la complacencia. Un formalismo externo en donde se hacía todo al pie de la letra y una complacencia interna. Para ellos, el evangelio se había vuelto tan familiar que se había vuelto monótono. Era una iglesia, como les decía, de la segunda generación. Conocían las verdades. Habían estudiado en cada instituto y cada materia que la iglesia había impartido, pero ya no temblaban ante esas verdades. Ya no tenían la convicción de esas verdades. Sí, la predestinación, sí, por supuesto, los medios de gracia, sí, la oración conforme a la verdad dirigida al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, sí, pero no oraban, no temían a un Dios santo, tenían el conocimiento, tenían la comprensión, pero no tenían al Señor. Así que ese es el problema de Sardis. Las obras de Sardis existían, pero eran incompletas y carentes de vida. Miren el verso 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué significa eso? Que las obras de Sardis existían, pero eran incompletas y carentes de vida. Ahora piensen lo siguiente. Ellos trabajaban para el Señor, servían al Señor, cantaban al Señor, leían al Señor, adoraban al Señor, pero sus obras no nacían de la fe ni del amor a Cristo. Habían programas sin propósito espiritual, doctrinas sin devoción, adoradores sin adoradores. Era un activismo religioso el que tenía Sardis, tenían todo un programa. Pero ese activismo religioso reemplazó la comunión con Dios por rutinas humanas. Y yo he visto pasar eso en muchas iglesias, hermanos, tristemente. Iglesias que tienen retiros aquí y allá. Iglesias que tienen reuniones de damas, de varones, de niños, de abuelos, de todos. Y que uno dice, wow, es una iglesia muy completa, muy organizada, pero realmente no hay un espíritu, no hay devoción, no hay amor por el Señor. Y a veces son tantas las cosas que hay que hacer que se ocupa uno tanto en esos temas logísticos y organicemos y a dónde vamos a ir y qué vamos a disfrutar y qué vamos a comer, que la palabra que se enseña simplemente es como un amuleto más entre todo ese amuleto de complacencia. Es decir, sellemos estas cosas con la palabra de Dios porque hay que hacerlo porque somos cristianos. A veces las conversaciones de nosotros son iguales. Hablamos de cosas que nos gustan y al final mencionamos un poquito al Señor como para que no vayan a pensar que esa conversación es mundana, sino que es cristiana, porque mencionamos a Cristo por lo menos al final. Y así vivía esta iglesia de Sardis. Entonces ella hacía obras, ella servía, estaba en un activismo, pero realmente no había un espíritu comprometido. Es más, ese espíritu estaba moribundo, estaba a punto de desaparecer. Cristo entonces está pesando las obras de la iglesia de Sardis como pesó a Belsasar. Ustedes recordarán en Daniel capítulo 5 versículo 27 que pesa y dice, fuiste hallado falto. Es decir, aquí no hay, uno a veces le venden cosas que por dentro están mal. El Señor Jesucristo la pesa y dice, ya sé que está mal, ya sé que aquí falta algo, está el cascarón, pero por dentro está podrido, hay un problema con esto. Una iglesia puede tener un nombre correcto, una iglesia puede llamarse, en nuestro contexto, Iglesia Bautista Reformada y no ser una iglesia bautista reformada. Ahora se supone que para nosotros una iglesia que se llama así es una iglesia que está más cercana a las Escrituras, que es más piadosa, que es más viva en su espíritu.
pero no necesariamente por tener ese nombre es así. Y no necesariamente, hermanos, porque tengamos ese nombre nosotros, somos así. Había programas en esta iglesia con un nombre correcto, pero si su corazón está muerto, realmente el diagnóstico es que su candelero está a punto de apagarse, como ya le había dicho Cristo a Éfeso. El Señor, entonces, con esto que estamos viendo, no busca iglesias famosas, ¿notan? No busca un nombre, una marca personal. No busca que una iglesia en su reputación sea especial, de grandes números y de pastores famosos. El Señor busca iglesias fieles, iglesias vivas, iglesias que aunque sean pequeñas, le obedezcan, le sirvan como Él ha mandado. Por eso es una falsa opinión o es un falso criterio evaluar una iglesia por el número de personas que hay. ¿Cuántos tenemos esta semana? ¿Cuántos tenemos este mes? ¿Cómo nos fue este año? ¿Cuántos miembros hay? ¿Crecimos? ¿No crecimos? Y aunque el crecimiento en un sentido es válido considerarlo, como vemos en el libro de Hechos, no obstante no es nuestro criterio. Nuestro criterio es, ¿somos fieles al Señor? ¿Estamos predicando lo que Él nos manda a predicar? ¿Estamos haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer? ¿O somos negligentes? Uno de los problemas más grandes que hoy día tiene la iglesia es la falta de disciplina eclesiástica en sus filas. ¿Y por qué no practicamos la disciplina eclesiástica por la misma razón que no aplicamos la disciplina en el hogar? Y es porque el mundo le parece feo y a nosotros nos parece feo disciplinar a alguien porque eso está muy mal, porque estamos en la cultura de la tolerancia y del amor y entonces no debemos hacer eso. Dios no nos mandó a juzgar ni a disciplinar, Dios nos mandó a amar. Pero la Biblia dice que Dios el que ama disciplina, entonces ¿cómo es? Entonces en este caso ellos no estaban haciendo esas cosas, pero sí estaban haciendo otras que les parecían muy buenas y que hacía que las personas se agradaran de esa iglesia. Allá no me van a juzgar, allá no me van a disciplinar, allá yo me siento, me paro y es más, nadie sabe si llegué o no llegué. Y así me siento bien porque así nadie me dice nada. Ahora a veces encontramos hermanos así dentro de las iglesias, hermanos que si se les dice que están haciendo algo mal, se molestan y se van. Y llegan a la otra iglesia y duran un mes, porque ¿saben qué pasa allá también? Que les dicen algo y se molestan y se van otra vez. Y así se la pasan toda su vida como peregrinos, sin una estabilidad, sin madurez, sin un crecimiento, porque no son capaces de en humildad reconocer sus errores o hablar y explicar para aclarar malentendidos. Así que el Señor no busca este tipo de iglesias. El Señor aborrece este tipo de iglesias, iglesias que son famosas, de renombre, pero que por dentro están muertas. Y delante del Señor, iglesias de esa índole no sirven para nada. ¿O es que para qué sirve una persona que está en un estado de coma? No sirve, está quieta, está inactiva. Y sus familiares están esperando la esperanza de que se levante y de que pueda retomar otra vez su vida. Sardis estaba en esa condición, no servía para nada en medio de un mundo que estaba avanzando. Para la ciudad de Sardis no era un peligro esta iglesia. Para la ciudad de Sardis probablemente les pusieron una medalla a la tolerancia en esta iglesia porque no estaban implicando nada. No había ninguna diferencia entre los miembros de la iglesia de Sardis y los ciudadanos de Sardis. Ahora, así como el médico no se conforma solamente con diagnosticar los síntomas, sino que busca la causa, Cristo no solamente revela la enfermedad de Sardis, sino que prescribe el remedio y dice cuál es su problema y cuál es su solución. El diagnóstico está hecho, pero ahora viene la instrucción que puede salvarles la vida. Así que en segundo lugar, veamos cuál es la prescripción divina. Veamos qué nos dice el médico de las almas acerca de esta iglesia. Y lo encontramos en el verso 2 y en el verso 3. 3 ideas: despierta, fortalece y arrepiéntete. Versículo 2 empieza diciendo: sé vigilante. Ese es el mandato a despertar. Recuerden la ciudad y lo que les contaba de cómo cayó la ciudad por falta de vigilancia. Y esa palabra
vigilante tenía que traer a sus mentes lo que había ocurrido en la ciudad y decir, claro, nuestro Cristo nos está comparando con lo que le pasó a esta ciudad. La primera orden es una llamada urgente a despertar del letargo espiritual, a dejar de dormitar espiritualmente, a dejar de estar cansado siempre, aburrido siempre, cayendo en la monotonía siempre. No, Cristo entonces usa la historia militar de la ciudad como una metáfora espiritual. Sardis cayó por no velar, ahora su iglesia está cayendo por no velar, y la confianza y la seguridad de esta iglesia fue su ruina. Somos una buena iglesia, tenemos una grande membresía, tenemos pastores. ¿Qué más necesitamos? No va a pasar nada. Oh, Sardis, te confiaste y vas a caer. Estás cayendo y estás al punto de perder el candelero que Cristo ha puesto en esa ciudad. Iglesias que se vuelven arrogantes porque creen que son la mejor iglesia del mundo, porque creen que son la que tienen la mejor doctrina, los mejores pastores, los mejores diáconos, los mejores miembros, y que nunca van a caer. Esa iglesia representa a esta que estamos leyendo, pero eso también nos llama a nosotros a considerar cómo nos estamos percibiendo nosotros también como iglesia. ¿Nos creemos la mejor iglesia, con los mejores pastores, con los mejores miembros? Tengamos cuidado, hermanos, porque tal vez en eso nos vamos a enfocar y el espíritu va a empezar a apocarse a tal punto de que vamos a empezar a morir para las cosas del Señor. Despertar, como dice el Señor, sé vigilante, implica recuperar la sensibilidad al pecado, implica recuperar el control del espíritu, el mover del espíritu en la vida del cristiano y de la iglesia, y recuperar la palabra como debe ser. El sueño espiritual es cómodo. El sueño espiritual es como el sueño. Uno está descansando, está tranquilo, evita el conflicto, pero también el mucho dormir extingue la vida, como la bella durmiente, que se la pasaba durmiendo y durmiendo y durmiendo, como el hombre que está en coma y pasan años tras años tras años, y cuando vuelve su conciencia ya es un hombre mayor, ya es una mujer anciana, que todavía está en las memorias de cuando estaba en la secundaria o en la universidad. Y así le puede pasar a una iglesia también, una iglesia que vive recuerdos pasados en un sentido de renombre, pero que no hace nada en el presente ni vela por el futuro. Así que donde no hay vigilancia hay derrota, y cuando el creyente baja la guardia, el enemigo entra sin resistencia. Hay otro mandato que encontramos también allí en el verso 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, hay un mandato de despertar, pero también hay un mandato de fortalecer. Afirma las cosas que están por morir. Cristo no encuentra perfección en la iglesia, encuentra problemas, pero encuentra restos de vida. Encuentra una señal vital dentro de esta iglesia. Es decir, hay cosas, las cosas que quedan en el contexto representan la fe débil o el remanente fiel, esa chispa que aún está encendida. Es como cuando uno apaga una vela o cuando se acaba el fuego en la parrilla y uno le echa un poco más de aire, un poquito, y otra vez se enciende. Esas brasas, esas pequeñas chispas que aún están encendidas son aquellas que no han dejado morir a la congregación. Y probablemente eran un grupo de hermanos que eran la minoría que se habían mantenido fieles, pero en gran parte la iglesia estaba en un letargo espiritual. Ahora piensen que eso le puede pasar a muchas iglesias, porque tal vez en nuestra conciencia decimos, nuestra iglesia está bien. Sí, pero lo decimos desde nosotros tal vez, que estamos siendo fieles, que estamos relacionados con nuestro Señor constantemente en comunión, pero los otros no. Y tenemos que evaluar no solamente a nivel individual, sino corporativo, cómo están las iglesias del Señor, cómo está nuestra iglesia y cómo estaba la iglesia de Sardis también.
Así que las cosas que quedan representan ese remanente todavía fiel allí dentro de esa iglesia, que aunque es frágil en la expresión que utiliza Cristo, aún hay esperanza, aún hay vida, aún podemos creer que se va a levantar y que se va a mover otra vez. Fortalecer implica en el contexto reavivar lo que el Espíritu comenzó antes de que muera por completo. Habían contristado al Espíritu a tal punto que simplemente era una chispita pequeña, tristemente. Pero aún de esa chispita podía avivarse el fuego otra vez de esa iglesia. Eso es lo que significa fortalecer, mantenerlo. Debían sostener la verdad, defender la doctrina, avivar la oración, renovar el amor, mantenerse en piedad. Y a veces Dios comienza su avivamiento desde lo poco que queda. Dice el Señor: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Dios no se agrada tampoco de obras a medias, ni de obediencia intermitente. El Señor exige obras llenas de fe, de amor, de obediencia. Y muchas iglesias, hermanos, comienzan bien, pero abandonan el propósito antes de terminar. Las obras que agradan a Dios son las que Él produce por medio del Espíritu, no las que el hombre realiza para sostener su propia reputación. Pero encontramos un tercer mandato también, como prescripción. El mandato de recordar y arrepentirse. Vamos a conectarlo así, en el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El mandato allí es recordar y arrepentirse, acordarse de lo que han recibido y oído. Cristo les está recordando que el evangelio que una vez transformó a sus padres, que el evangelio que una vez transformó sus vidas, es el evangelio que tienen que traer nuevamente a su corazón para no morir. Deben volver a las verdades recibidas, al fervor de su conversión, a la obediencia inicial. Piensen en cada uno de ustedes si han creído. Si no han creído, crean en el Señor Jesucristo. Pero piensen en cada uno de los que en algún momento creyeron en el Señor, inicialmente hablando, que siguen creyendo. ¿Cómo era esa vida en el Señor? ¿Cómo era la actitud que tenían cuando entendieron que Cristo dio su vida en el madero por usted que creyó en Él? ¿Qué impacto tuvo eso en su vida? ¿Cómo lo impactó en el trabajo que tenía? En el estudio tal vez que estaba realizando. ¿Cómo lo impactó en su hogar y en su interior? Porque si realmente creyó en el Señor Jesús, en el Evangelio, en las promesas de vida de la palabra, algo tuvo que haber hecho el Señor en su Santo Espíritu, en su interior, para que usted dijera: ahora soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer, ahora las cosas viejas han pasado, soy una nueva criatura, ahora ya no vuelvo a eso, ya no voy a practicar eso, voy a renunciar a esto, quiero vivir para mi Señor que me ha salvado. ¿Cómo es una iglesia que recién está naciendo? Es ferviente, es dispuesta, es sacrificada, sufrida, y eso es a lo que Cristo está llamando a la iglesia de Sardis. Y Sardis dirá: pero tenemos programas. No me interesan esos programas. Eso no es lo que necesita la iglesia. Lo que necesita es comunión, lo que necesita es amor, espiritualidad, piedad. Eso es lo que necesita esta iglesia, es lo que necesita nuestra iglesia también. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Ahora, una y otra vez la Biblia nos llama a recordar. La Biblia no nos llama a olvidar. Nos llama a olvidar cosas que no son buenas, pero nos llama a recordar las cosas que Él ha hecho. Miren conmigo Deuteronomio capítulo 8, por ejemplo. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy,
para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ahora, lea ese texto, pero póngase los lentes del nuevo pacto, porque ese mismo texto se puede aplicar a la iglesia. Y miren lo que dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. A la iglesia. Y seáis multiplicados. ¿Quiénes? La iglesia. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿Cuál tierra? Este mundo en el cual Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Interesante que sean 40 años preciso, que es lo que estas iglesias en su segunda generación van a vivir y que es lo que le va a pasar a la segunda generación de israelitas que van a entrar a la tierra prometida. Es una generación que tenía que acordarse de las grandes obras de Dios, cómo nos sacó de las tinieblas, cómo nos sacó de la inmundicia, cómo aún, por ejemplo, iglesias como las del día de hoy se conforman de hermanos y hermanas que salen de falsas sectas o de falsas iglesias y conforman una verdadera iglesia, y deben recordar de dónde les sacó para poder estar en amor, en fidelidad, siendo vigilantes, fortaleciéndose, recordando y arrepintiéndose. Guarda es retén, conservar, obedecer. No basta recordar, sino hay que recordar y guardar con fidelidad. Volvamos a Apocalipsis. Por eso dice en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, atesóralo. No solamente lo recuerden como los buenos tiempos, sino guárdelo para que pueda mantenerse con fidelidad en esto. Y además dice: arrepiéntete. Ahora, es un llamado espiritual, es un llamado a cambiar de mente, lo que significa esa palabra arrepentirse en el contexto. Es cambiar la mentalidad, es cambiar de rumbo, es cambiar de afecto, es revivir esa alma que está dormida, es despertarla. Y hay una advertencia: porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Ahora, esa venida, y noten que en Apocalipsis ustedes van a encontrar, no recuerdo el dato exacto, pero van a encontrar como 20 venidas del Señor Jesucristo. No interpreten mal Apocalipsis, porque si lo interpretamos hiperliteralmente, o sea, solamente lo tomamos y decimos: no, ahí literalmente es la venida de Cristo, como en este caso. Miren el versículo 3, dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No interpreten eso como la segunda venida de Cristo, porque si interpretan eso como la segunda venida de Cristo, entonces Cristo ya vino también sobre Éfeso, porque a Éfeso también le dijo que iba a venir y que iba a quitar el candelero de su lugar. Más bien esas venidas son una figura del juicio que va a traer para su iglesia. No es la venida del juicio final, aunque ambas están conectadas, son venidas en un sentido de juicio, de trato para una iglesia. Y gloria al Señor por esa venida, porque va a tratar a la iglesia y no al final, cuando va a tratar a los impíos. Así que esa venida es una visita que Él va a hacer en ese tiempo a esa iglesia y que va a juzgar, y que hoy día también el Señor nos puede advertir de la misma manera y mostrarnos que debemos arrepentirnos, o si no, Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Y qué significa eso? Que cuando digamos paz y seguridad, cuando creemos que todo está bien, cuando estamos cómodos porque nadie se ofende con nadie, nadie le dice nada al otro, todos estamos bien en nuestro pecado, pero estamos bien, el Señor va a venir a juzgar a su iglesia. Y el Señor la va a tratar como va a tratar con la iglesia de Sardis. Y algo que es muy interesante a veces considerar con estas 7 iglesias es que el día de hoy no existen. Entonces algo pasó en esa iglesia, no sabemos si en ese tiempo o posterior, que la llevó a no ser más.
a no haber un candelero. Así que deben guardar, deben arrepentirse, porque si no hacen esto, habrá un juicio para la iglesia. Y así como la ciudad fue tomada de noche, también la iglesia será sorprendida si persistía en su indiferencia. Así que el llamado, ¿cuál es? El llamado del Señor es que cada creyente debe vivir en vigilancia constante. Porque así como la iglesia puede desaparecer, el cristiano puede ser destruido también por sus enemigos. Y la ruina espiritual nunca llega de golpe. Escuchen eso. La ruina espiritual nunca llega de golpe. Los pecados escandalosos nunca llegan de golpe. Pero la ruina espiritual tampoco llega como el sueño, suavemente, hasta que ya no hay despertar, hasta que durmió y no volvió a despertar. Eso es lo que pasa. Así que Cristo advierte que es necesario purificar la iglesia, pero Cristo es el mismo juez que va a venir y va a tratar a esta iglesia, pero Cristo no la va a destruir sin antes advertirle. Antes de apagar el candelero, ofrece fuego, el del Espíritu Santo, que Él tiene para dar sin medida a aquellos que le pidan. Para su palabra entonces no solamente hiere, como hemos visto, su palabra sana. Él es el médico de las iglesias, es el médico de las almas, el mismo que diagnostica, promete la vida. Y de ese pequeño remanente, de esas pequeñas brasas que hay en la iglesia, Cristo hará nacer nuevamente la esperanza, si se arrepienten, si se acuerdan, si fortalecen, si afirman, y todo lo que Él les está prescribiendo. Pero en tercer lugar, hermanos, ya vimos entonces el diagnóstico y la prescripción. Vamos a ver la promesa que se hace de seguir este camino, el resultado que va a venir si se sigue de acuerdo al plan. Entonces, si se toman esto, les va a pasar esto. Y en este caso, la idea es una promesa de pureza, una promesa de seguridad y una promesa de comunión real, una reputación real. Versículo 4, no lo leímos, decía, pero tienes unos pocos nombres, dice el griego. No dice unas pocas personas, aunque se entiende que nombre y persona están relacionadas porque es la identidad. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El remanente fiel, hermanos, es aquel que recibe esperanza entre las cenizas, dice el versículo 4. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Aunque la mayoría dormía, algunos mantenían su fidelidad. Y Cristo conoce a cada uno por nombre, no por número. Miren conmigo un momento, 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Versículo 19. Dice el Señor allí, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, Dios no conoce solamente la iglesia, sino conoce el nombre de cada uno en particular. Ahora dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, el Señor sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Y en ese contexto es que en Sardis la iglesia no sabía quiénes eran esos fieles porque para ellos todos eran iguales. Pero Cristo sí sabía, porque Él sabía que habían unos pocos nombres que no habían manchado sus vestiduras. Ahora imagínese en este momento que Cristo no está hablando de la iglesia de Sardis, sino de la iglesia de Fontibón. Y dice
tienes unos pocos nombres que no han manchado sus vestiduras. Y piense si su nombre está entre esos nombres. Piense un momento. Si usted puede decir en su corazón y espíritu: yo soy de eso, Señor. Yo me he mantenido fiel, Señor. Tú lo sabes, en tu gracia preciosa. En tu misericordia tú me has ayudado en medio de la tentación. Y aunque he tropezado, me he levantado, Señor. He confesado mi pecado y he perseverado, Señor. Tú sabes que sí. Tú me conoces, Señor. O probablemente no soy de esos nombres. Y si es así, hermanos, deben arrepentirse. Deben recordar cuando Cristo los salvó y volver otra vez al camino. Y es más, si ni siquiera su nombre está entre estos, debe creer en el Señor Jesucristo para salvación. Porque al final, así como va a venir juicio para esta iglesia como ladrón en la noche, para el mundo va a venir un juicio final y Cristo vendrá como ladrón en la noche. Porque cuando el mundo diga paz y seguridad, y hace poco hablaba con unos hermanos de esto, la Biblia no nos enseña que el día final va a venir en medio de guerras, como nos han enseñado. El día final va a venir en medio de paz para el mundo. Cuando el mundo se una y esté en paz, en su maldad, en su impiedad, cuando se toleren todos y estén bien como lo estaba Sodoma y Gomorra, es cuando va a venir destrucción repentina, como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que vino destrucción repentina. La guerra va a ser para la iglesia, una iglesia que va a ser fiel, una iglesia que va a ser perseguida como lo ha sido perseguida a lo largo de los siglos, por mantenerse firme en el Señor. Para el mundo no hay guerra, el mundo va a firmar acuerdos de paz y hoy podemos ver una muestra de eso a través del globalismo, en donde todos quieren tener las mismas reglas y respetar a las mismas personas y hacer las mismas cosas, pero todo en contra del Señor, todo en contra de la palabra del Señor. Así que si no está su nombre entre aquellos que el Señor puede reconocer, hay dos cuestiones: o no tienen nombre de cristiano y debe arrepentirse y creer en el Señor, o debe recordar ese momento en el que el Señor le dio vida para que vuelva otra vez a Él. Pero tienes unos pocos nombres o unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y Él promete que andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignas. Ahora, ¿qué significa eso? Las vestiduras simbolizan una conducta limpia y una fe sin mancha. Ellos no se dieron a la idolatría ni a la mundanalidad. Miren conmigo Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Allí podemos ver otra referencia a esto. Y por cierto, todo lo que estamos estudiando en el mensaje de las iglesias va a estar impregnado en todos los 22 capítulos de Apocalipsis, y por eso es importante estar atentos de esto, porque así vamos a entender el resto del libro de Apocalipsis. Pero Apocalipsis 14:4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, no está hablando de ser vírgenes literalmente, sino está hablando de la idolatría. Recuerden que en Apocalipsis encontramos símbolos y dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, esas mujeres de las que hace referencia al texto son mujeres que no son legítimas, es decir, es la fornicación y el adulterio, pero es un adulterio espiritual. Él está hablando es de la idolatría, de irse en pos de otros dioses, es decir, que aquellos que mantienen sus vestiduras limpias son aquellos que están firmes en el Señor, aquellos que tienen una conducta limpia y una fe sin mezcla. Aquellos que no se dieron a la idolatría ni a la mundanalidad, aquellos que guardaron su testimonio en medio del conformismo. Y dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas. Es decir, además de que caminan en santidad, van a ser santificados, van a caminar con el Señor como Enoc caminó con Dios.
Van a tener comunión eterna y santidad consumada. Eso es lo que significa las vestiduras blancas, que aparecen repetidas veces en Apocalipsis como símbolo de victoria, de pureza y de comunión con el Cordero. En Apocalipsis 3:18, por ejemplo, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O en el capítulo 7, versículo 14, dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces las vestiduras blancas representan eso. En toda iglesia muerta hay un remanente que sostiene la esperanza. Y Cristo siempre preserva un pueblo que no dobla su rodilla ante el mundo. Y esos pocos son la semilla de todo avivamiento. Ellos no se deben rendir, deben perseverar, deben mantenerse allí. Vamos a Apocalipsis 3 otra vez, y allí encontramos otra promesa, además de la que acabamos de ver. Verso 5, otra vez nos habla de los vencedores. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No solamente ese remanente, sino todos aquellos que se arrepientan serán vestidos así. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Pues otra vez, las vestiduras blancas, hay un énfasis, es una recompensa visible de pureza y de victoria. Representan la justicia imputada de Cristo y la santidad del creyente vencedor. Pero el texto también nos dice algo que se ha malinterpretado: no borraré su nombre del libro de la vida, como si el nombre del libro de la vida se pudiera borrar. Y no se puede. Apocalipsis 17:8 nos habla de este libro de la vida. Pero realmente Cristo en ese contexto no está haciendo una amenaza, si lo notan, sino ya está prometiendo, está bendiciendo. Y en este contexto lo que está dándoles es un consuelo: jamás será borrado su nombre. Hay una garantía de que Cristo preserva a los suyos, nunca serán borrados. Es lo que él está diciendo. Aquellos que sean vestidos con las vestiduras tengan por certeza de que nunca jamás su libro, su nombre, si está escrito en el libro de la vida, será borrado. Eso es lo que él les está diciendo. Esa es la promesa. Es una promesa de seguridad, es una promesa de consuelo, pero es una promesa de que cuando lleguemos ese día final a la presencia de Cristo, él va a decir: venid a mí, amados, a mi diestra. Y nosotros vamos a ir delante de él. Los que aparentan vida, los que tienen nombre de que viven, pero no son suyos, nunca estuvieron inscritos. Apartados de mí, malditos. Dice el texto también: confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y las Escrituras ya nos habían dicho que Cristo iba a reconocer públicamente a los fieles en la eternidad. Aquellos que confesaran su nombre, dijo el Señor, él iba a confesar el nombre de ellos delante de su Padre. Eso lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 32, o en Lucas capítulo 12, versículo 8. La confesión terrenal de Cristo tiene un eco eterno en el cielo, y los que no se avergüenzan de él ahora serán vindicados en la eternidad. Las tres promesas entonces de pureza, seguridad y de comunión son la respuesta divina a la condición moribunda de Sardis. Porque donde hay arrepentimiento y fidelidad, Cristo restaura la vida espiritual y la esperanza eterna. Y así llegamos al final de la carta en el verso 6, donde vuelve y repite las palabras que en cada mensaje ha venido repitiendo, y son las siguientes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo Sardis debía oír esto, sino todas las iglesias debemos oír. La voz del Espíritu sigue hablando a las congregaciones que viven de su reputación, pero que carecen de realidad. El Espíritu, entonces, noten que no habla para condenar, sino para revivir, para consolar, para reafirmar. Su voz, la voz del Espíritu,
es el soplo que despierta las brasas que aún arden bajo las cenizas. Es ese aleteo del viento que hacemos para que se pueda elevar otra vez el fuego y que pueda haber un avivamiento dentro de una iglesia local. Como dijo un autor, el Espíritu es el aliento del Cordero sobre los huesos secos. Así que, en conclusión, una iglesia muere cuando deja de oír la voz del Espíritu, pero una iglesia revive cuando responde a esa voz con arrepentimiento y fe. Y hoy vimos al gran médico de las almas haciendo un diagnóstico a esta iglesia, prescribiéndole una solución y mostrándole cuál es el resultado si persisten y atienden al llamado que este gran médico y Señor está haciendo. Sardis tuvo algún momento un buen nombre, pero perdió esa reputación, perdió su vida, tuvo esa forma, pero luego se esfumó, y el mensaje de Cristo es advertencia y esperanza: despierta y fortalece lo que queda. Sardis, despierta, aún hay fuego entre ti, el Espíritu puede soplar de nuevo, no vivas de tu nombre, vive del Espíritu del Dios vivo. Iglesia de Fontibón, que el Señor nos ayude, que podamos escuchar este mensaje también y que estemos alertas, vigilando, afirmando, recordando y arrepintiéndonos si es necesario, para la gloria y honra del Señor. Amén.